por acompañarnos cada mañana, cada semana. Y me parece de que la situación se empieza a poner preocupante como ya veníamos previendo desde hace unos meses. Nosotros en nuestra región tuvimos el primer médico fallecido. Ya habíamos tenido un médico que había estado en situación crítica, grave, pero bueno, esta vez nos tocó eh, que pierda la vida un sanitarista de nuestra ciudad. Perdón, de la ciudad de Morteros, pero que trabajaba aquí en la ciudad de Brinkman con mucha frecuencia. Eso después lo voy a dejar que te lo explique Miriam, que es la que conoce bien del tema y que conocía personalmente a este médico. Bueno, Córdoba. Córdoba está tranquilo porque dice de que los casos vienen en baja, el interior una diferencia del doble en cantidad de casos. ¿Cómo se estudia esto o cómo se ve si es que no hay dibujo? Mirá, yo por ahí, yo no me confundo, yo tengo totalmente claro lo que pasa, ¿no? Y esto que pasa, en realidad está pasando en todo el país. Hay una sensación generalizada de que todo esto ya pasó. No sé si ustedes tienen esa idea, ¿no? Pero es como que la gente dio vuelta a la página, acompañada un poco por la inactividad de los gobernantes, y entienden que esto ya pasó, que el coronavirus ya pasó. Entonces la mayor parte de la gente ya no se hace hisopar, ya no se hace testear. Los pocos testeos que se están haciendo se hacen ya sea por reingreso de turismo o por algunos casos por allí que son dudosos y que se terminan testeando, pero es muy escaso el testeo a nivel nacional. Y lo que tenemos es una alta positividad. En algunos días tenemos hasta un 25% de positividad. Quiere decir que de 4 test uno da positivo y eso es altísimo. Vos pensás que, por ejemplo, Inglaterra lleva confinada 45 días con una positividad de 9 puntos. Yo creo que la gente también ya interpreta que ya está vacunada, que esto es como que hubiera pasado, ¿no? Pero hoy nos despertamos con una noticia que a mí no me asombra, digo, yo sabía que iba a pasar y lo vengo anticipando. Y es que Chile vuelve al confinamiento estricto, ¿no? Brasil está en un colapso, diría ya colapso sanitario. Ayer les decía al borde del colapso sanitario porque más de la mitad de los estados de Brasil estaban con una tasa de ocupación de cama de terapia intensiva que superaba el 95%. Y la otra mitad de los estados está entre el 85 y el 95% de ocupación. Así que Brasil está prácticamente colapsada. Es la gran desgracia del mundo, digo, Brasil en el sentido sanitario. Es el gran problema. Ahora entra en confinamiento nuevamente Chile. Y acá en la Argentina pareciera ser que vamos todo al revés, es decir, seguimos abriendo actividades y estos datos no nos preocupan mucho. ¿Por qué no nos preocupan mucho? Porque yo creo que la Argentina tiene un gran sistema sanitario. Lo dije en mi primera entrevista el año pasado, que no iba a colapsar. ¿Por qué? Porque la cantidad de camas que teníamos y la cantidad de profesionales por habitante que tenemos triplica las que tiene Brasil y triplica las que tiene Chile. De modo que acá en Argentina tendrían que triplicarse los casos en referencia a Brasil y a Chile para que nuestro sistema colapse. Fíjate que nosotros tenemos 1 o 2 casos menos que Brasil en cantidad de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Es decir, tenemos casi la misma cantidad que Brasil. Sin embargo, ellos están colapsando y nosotros no. La Argentina tiene, por ejemplo, 6 camas por cada 100.000 habitantes, cuando Brasil y Chile tienen 2. Es decir, ahí te digo que la capacidad que tenemos es enorme y por eso es que hay un relax muy importante en la Argentina, porque los encargados de los sistemas sanitarios entienden, y entre ellos Córdoba,
entienden que para que esto colapse tiene que haber realmente una situación catastrófica en cuanto a cantidad de casos. Y si analizamos Córdoba, si yo te digo que el país tiene 12.000 camas de terapia intensiva y Córdoba tiene 4.000, cuando hayan colapsado 2 veces todas las provincias del país, recién va a colapsar Córdoba, porque tenemos un 30% de las camas de terapia intensiva del país, las tenemos en Córdoba. Acordate que terminaron de inaugurar 700 camas hace un mes atrás, con lo que llegamos a 3.900 y algo de camas de terapia intensiva, lo que nos da una capacidad de contención de cama de terapia intensiva o de pacientes en terapia intensiva inaudita. De modo que es muy difícil que acá veamos un escenario como el que se está viendo en Brasil o en Chile, debido a eso, ¿no? Es como que tenemos ahí un amortiguador muy importante. ¿Es bueno eso? Es bueno. ¿Es malo? Digamos, es tremendamente malo. ¿Por qué? Porque vos tenés muchas camas de terapia intensiva, lo que quiere decir que para que acá colapse el sistema o tomen algún tipo de medida van a tener que morir el doble de personas por cada 100.000 habitantes que mueren en Brasil o que mueren en Chile. No sé si me va siguiendo. Digo, tenemos tres veces más camas de terapia intensiva que Chile y Brasil, de modo que para que nosotros colapsemos, se tome algún tipo de medida, y ahí está lo peligroso, van a tener que morir el doble de personas que las que mueren por cada 100.000 habitantes que Brasil y Chile. Y eso es preocupante, porque, por ejemplo, ya sabemos que la presencialidad escolar va a traer un aumento de casos. Ya hay 400 escuelas que han denunciado en Córdoba incidentes relacionados con el coronavirus. Eso va a tener un aumento en la cantidad de casos, va a llevar más gente a las camas de terapia intensiva, y por ahí tenés algunas situaciones, como por ejemplo un juez de Neuquén que hoy dijo que hay que volver, Neuquén había decidido volver escalonadamente a la presencialidad. Primero un grupo, iban a ir observando, mirando, después otro grupo. Bueno, el juez ordenó, se estableció en sanitarista, en epidemiólogo, y dijo, tienen que volver todos de modo conjunto. Y allí empezás a ver algunos detonantes que vamos a empezar a ver los próximos días, algunos detonantes que van a empezar a complicar van a empezar a complicarnos, ¿no? Ahora, hasta que no veas que la tasa de ocupación de cama de terapia intensiva no llegue al 80% en la Argentina, no vas a encontrar muchas medidas que tiendan a que disminuyan la cantidad de casos, ni siquiera vamos a ver la cantidad de casos reales que estamos teniendo, ¿no? Así es que un poco el amortiguador que tenemos, que son las camas de terapia intensiva, son las que nos están jugando en contra en este momento. Cuando supere o llegue al 80%, es decir, estamos a un 35% todavía, empezaremos a tenerlo en la mira y empezar a hacer una alarma esta situación. Para que te des una idea, necesitamos internar en terapia intensiva, en este momento hay 3.500 personas en todo el país, necesitamos internar en terapia intensiva 7.000 para que recién se activen algunos signos de alerta en la Argentina. Eso significaría duplicar la tasa de letalidad de Brasil y de Chile. Así es que, por eso es que vemos un poco la situación normal en la Argentina, con una actividad casi plena y mucho más plena en Córdoba. ¿Por qué? Porque el 30% de las camas de terapia intensiva están acá en Córdoba. Así que de allí un poco la realidad. Oscar, bueno, la última información que tuvimos era que Provincia de Buenos Aires tiene comunitario en lo que tiene que ver con las variantes de Manaus, de Sudáfrica y de Reino Unido. A ver, ¿en qué nos afecta a nosotros los cordobeses? Porque tenemos muchísima gente que viaja a la ciudad de Buenos Aires, desde camioneros a gente que va y hace turismo. Y en segundo lugar, contestarte lo que vos decías. Nosotros anoche cubrimos una conferencia de prensa con Miriam y salimos y vos notás que la gente está relajada, que estamos todos relajados. Porque por ahí digo, estamos todos relajados porque vos ves el movimiento, la gente del club nos decía que se habilitaron todas las especialidades deportivas
Y bueno, eso nos deja un poco como desprotegidos y creo que nosotros no nos damos cuenta de lo grave que es. Porque todavía estamos lejos de que nos vacunen. Córdoba dice de que tiene esperanzas de poder llegar a vacunar 94.000 personas por semana, serían 400.000, qué sé yo, ¿cuántos meses nos va como para que se vacune todo el pueblo? Mira, estaba mirando recién un gráfico de cantidad de vacunados, ¿no? En cada una de las provincias. Y la verdad es que es alarmante porque al ritmo que vamos, nos va a llevar por lo menos 3 años la vacuna. Es decir, si al día de hoy se mantienen las mismas variables de provisión de vacuna y de capacidad de vacunación, el proceso de vacunación nos va a llevarle a los argentinos 3 años, porque no hay vacuna. Viste que pensábamos que iba a estar un poquito más fluida la llegada de vacuna, pero estamos a día martes y no vinieron más aviones. Eso es porque hoy, por ejemplo, con la vacuna Sputnik, que era la vacuna que nosotros a la que podíamos tener en principio mayor acceso, la requieren 45 países y terminó siendo la mejor vacuna, dicha por los mismos estadounidenses, ¿no? Y, por ejemplo, Italia hoy va a recomendar, ya lo va a saber en los próximos días, va a recomendar el uso de la vacuna Sputnik en Italia. Va a ser el primer país europeo dentro del grupo de los más importantes que va a empezar a usar la vacuna Sputnik en contra de sus pensamientos ideológicos. ¿Por qué? Porque no tienen forma de acceder a mayor cantidad de vacunas. Les está pasando lo mismo que a los argentinos. El mundo no tiene vacuna. El mundo, al ritmo que va en vacunación, le va a llevar 3 años vacunar a toda la población. Eso no es viable. Y me parece que a esta altura ya, acordate lo que te digo, el tema de la vacuna va a pasar a ser un segundo, o va a pasar a estar en un segundo nivel. ¿Por qué? Por esto que vos planteabas recién, la cepa brasilera, que la tenemos aquí, en realidad la tenemos a la vuelta de nuestra esquina, no a la vuelta del país aquí al lado, no. Ya está circulando en la Argentina porque tenemos un tránsito fluido con Brasil. Y la cepa P1 tiene un gran problema, y es que las vacunas no hacen nada. Digo, por más que estés vacunado y por más que hayas estado enfermo, acordate lo que yo decía hace un año atrás. No hay un solo caso de una persona que se haya vuelto a enfermar. Bueno, hoy lo tengo que rectificar. Digo, el virus aprendió y nos vuelve a enfermar. En Brasil, más de la mitad de los casos es gente que ya ha estado enferma. ¿Qué quiere decir? Y esto es lo peligroso, que este virus te puede enfermar una, otra y otra vez. Entonces, el tema de la vacuna va a pasar a un segundo plano, y me parece que a nivel mundial va a requerir esto de una estrategia totalmente distinta para poder vencer a este virus. Ya sabemos que con cuarentena estricta se vence y baja la cantidad de casos, y lo puede llegar a hacer bajar hasta 0. Pero hay una decisión política hay que tomar, hay un costo político que asumir, porque si no el costo político lo vas a tener que asumir con la cantidad de muertos. Hay un costo político que asumir, y esa es la única estrategia que tenemos, porque fíjate, yo hace 20 días atrás cuestionaba la medida de Sudáfrica, que decidió no seguir vacunando a la población con la de AstraZeneca porque la gente se le volvía a enfermar. Y hoy veo que tiene razón, porque es gastar recursos en algo que no te sirve. La vacuna, ¿para qué? Para que la gente no se te enferme. Y bueno, la gente se te vuelve a enfermar. Esta variable P1 es una variable, una variante, perdón, muy compleja, muy compleja, y nos vuelve a enfermar. Entonces, estamos en una situación bastante complicada a nivel mundial, ¿no? Con una estrategia de vacunación bastante alta, con algunas vacunas que se empiezan a aplicar, pero de atrás el virus nos sigue enfermando. Así que se viene en los próximos meses un nuevo replanteo a partir de la cepa brasilera, y a partir de un país que decidió no hacer nada, ir hacia la inmunidad del rebaño, y le
fracasó todo. Digo, en los países que dejaron circular abiertamente el virus, hoy están con catástrofes sanitarias. Fíjate lo que pasa, ¿no? En Brasil, yo creo que Bolsonaro la tiene muy, muy complicada porque se fue por el camino de espinas, no ni siquiera el de piedra, por el camino de espinas, y hoy tiene una situación en Brasil que es desoladora. Y esto está aquí al lado nomás, y esa variante la tenemos acá en la Argentina y te puedo asegurar que es la que está molestando ahí en Chile. Así que yo creo que se viene un replanteo a nivel mundial, ¿no? De cómo avanzar hacia la solución del problema este del coronavirus, porque si el virus nos empieza a enfermar una, otra y otra vez, vamos a estar en una situación complicada. De modo que las vacunas vienen tarde. Ese proceso va a demorar 2 o 3 años. Hay que tomar otro tipo de medidas. Y ahí me preocupa la Argentina, porque esta cantidad de camas de terapia intensiva nos va a jugar en contra. Ese es un poco mi temor, ¿no? Con un montón de gente que no entiende absolutamente nada y que va y termina tirando piedras en Formosa, intentando dilapidar el único caso exitoso que tenemos de manejo de pandemia en la Argentina, y te diría que a nivel mundial es uno de los más exitosos, porque Formosa es uno de los lugares que tiene menor cantidad de casos de coronavirus en el mundo. Menos que Nueva Zelanda. Formosa tiene 19 fallecidos. De modo que es un caso de éxito que podríamos haber tomado como ejemplo, pero ahí va un sector de la política a tirar piedra, a tratar de podrir todo eso para que no se tome eso como ejemplo y se replique a nivel nacional cuando lo tengamos que hacer, si es que lo pudiéramos llegar a hacer en breve. Entonces se te empieza a mezclar un poco todo esto, ¿no? Lo que siempre dije, para entender la pandemia hay que entender un poco de política. Por eso digo, estamos en una situación muy compleja, ¿no? Sin muchas salidas más que la cuarentena, con un sector de la población apedreando a la cuarentena. Así es que, no sé, yo lo veo así, medio en una situación bastante compleja para poder solucionarla, ¿no? Bueno, Miriam te va a explicar un poco cuál es la situación de lo que se estaba viviendo acá y el fallecimiento de este médico que ella conoce. Muy buenos días, doctora Fratienza. Sí, totalmente de acuerdo con lo que usted dijo al inicio, nos estamos relajando y nos incluimos. Creíamos que con el inicio de las vacunaciones esto ya tenía la solución que estábamos esperando desde el año pasado, pero bueno, con las novedades que usted dio ahora es como que el ánimo se fue al sótano y falta esa conciencia. Faltó la primera conciencia, imagínese ahora con esta nueva cepa, qué lucha tenemos que seguir dando, ¿no? Para que se entienda. Nosotros vivimos en la parte céntrica de Brisbane y realmente por la vereda pasa gente sin barbijo ya, doctor. Los jóvenes, los niños que van y vienen a los clubes, la gente todo sin barbijo. Hay deportes que se hacen en lugares públicos donde hay muchos adultos mayores sin el uso del barbijo. Falta esa responsabilidad y parece que somos unos pocos los que tomamos con responsabilidad de esto del COVID, ¿no? Pero es difícil, es difícil. Y con lo que amanecimos hoy, con el fallecimiento del anestesista de una clínica privada local, si bien él es oriundo de la ciudad de Mortero, pero su trabajo también lo hacía en el sector privado acá en Brisbane. Lo conozco porque fue mi anestesista en muchas cirugías. No se lo nombra como que trabajaba en Brisbane, pero trabajaba en Brisbane. Y es fundamental un anestesista de ese porte porque tiene que ser un médico con mucha confianza. Usted entiende lo que significa esa profesión. Así que, bueno, así estamos en Brisbane, en la zona, se está habilitando todo, cine, teatros, casinos, fiestas, los salones. Y bueno, y con esta nueva noticia, yo creo que acá no hay mucha información.
esto creo que va a estar impactando en Brisbane a partir de hoy, gracias a usted. Así es, mira, yo noto lo mismo que ustedes, ¿no? Este relax que hay generalizado. Es como que uno sale a la calle y ya el barbijo no existe, nadie lo tiene puesto. El distanciamiento no existe. Somos muy pocos los que guardamos el cuidado, ¿no? Yo, por ejemplo, me cuido en extremo. Uno tiene que cuidarse porque uno no sabe, se infecta de este virus y no sabe cómo la puede llegar a pasar, y esa es un poco la variable que complica todo. Yo, miren, les comento algo, por ejemplo, está tan relajado todo que la novedad y lo nuevo es el que se cuida. Yo el sábado pasado estuve en una entrevista por ahí. Estoy todos los días, ¿no? En distintos lugares. Bueno, desde que empezó la pandemia salí 2 veces a hacer entrevistas presenciales en algunos medios. Y en uno de ellos, el día sábado, hubo una chica que me observó desde que entré al medio hasta que salí del medio y me dijo, doctor, lo observé y usted hizo todo perfecto, me dijo. Digo, pero ¿por qué debería ser eso lo anormal? Dice, yo vi y usted nunca se tocó la cara con las manos, nunca tocó barandas, nunca tocó superficies con las manos, siempre tuvo el barbijo puesto, nunca estuvo a menos de 1,5 metros de otras personas. Dice, lo vi y su actitud fue perfecta. Bueno, le digo, tuvimos 1 año para aprender esto. El tema es que se relaja uno, se le acerca al otro y ya el otro mira y dice, bueno, ya se relajó, me acerco yo también. Cuando uno tiene el barbijo bajo, el otro dice, ah, bueno, yo también me lo bajo. En lugar de tocarnos con el codo, ahora ya nos tocamos con el puño y algunos ya empiezan a darse la mano. Empezamos a romper estas estructuras de cuidado que nos mantuvieron, digamos, a salvo en este tiempo. Y aquellos que seguimos cuidándonos, empezamos a hacer los bichos raros. Es decir, nos miran y dicen, ah, mira, hizo todo bien. No debería ser eso una novedad, debería ser algo común en todo. Digo, caminar por la calle con el barbijo puesto, yo creo que hoy lo que nos llama la atención es que alguien lo tenga bien puesto el barbijo. Y que lo tenga bien colocado como corresponde, que no lo lleve colgando como bufanda, que es lo normal, o que lo lleve puesto, porque ya vemos gente que no lo lleva puesto. Entonces, allí hay variables que empezamos a tomarla como el relax en la gente, y este relax empieza a complicarnos, de a poquito nos empieza a complicar. Así que yo creo que nada, hay que hacerse de paciencia, seguir haciendo docencia y volver a decirle a la gente, las medidas de prevención básicas, uso de barbijo, lavado de manos y distanciamiento, siguen siendo útiles, ¿no? Hay que volver a refrescar eso constantemente. Doctor, se comenta mucho que en abril se puede volver, según lo que usted estaba relatando, como a una fase 1, ¿no? Que ya está ese ruido a nivel de escuela. ¿Puede ser así? A ver, en base a lo que yo le decía a los tirapiedras de la cuarentena, y con todo el respeto que me merecen, aunque no me merecerían ningún respeto, porque lo que hacen es, lo que están haciendo ahora con Formosa es dejar bien en claro que no van a tolerar una nueva fase 1 a nivel nacional, y que están dispuestos a incluso hasta derrocar, porque se habla de que Infran, por ejemplo, en Formosa se tiene que ir, y ese va a ser un poco, ese va a ser el ejemplo que se quiere instalar a nivel nacional de lo que podría suceder si es que Alberto Fernández decide volver a una fase 1, que es probable que sea necesario, porque cuando te empieza a morir gente, y sobre todo médicos, y ustedes lo han sufrido ahí en la zona con un médico que muere, eso causa mucho daño social. Entonces, cuando empecemos a ver muchos niños internados por culpa de la presencialidad, muchos médicos que empiezan a morir, en Córdoba tenemos 50 muertos ya del equipo de salud, no solo médico, enfermero, bioquímico, tenemos de todo tipo. Cuando eso empieza a ocurrir y la tasa de ocupación esté cercana al 70%, con lo que estaría ocurriendo eso con 500 internados más, ¿no? Yo creo que en la Argentina se va a empezar a hablar de lo que es una posible
vuelta a fase 1. Y ya sabemos lo que va a ocurrir ahí, ¿no? El ejemplo está en Formosa en este momento. Es lo que está pasando, es lo mismo que van a hacer a nivel nacional. Van a boicotear eso porque hay mucha gente que la única forma que tiene de ganar una elección es que la Argentina tenga muchos muertos por coronavirus, porque van y esto hay que empezar a hablarlo desde ahora, porque van y nos explican que en Formosa hay un problema de libertades personales o de violación de derechos humanos. A ver, yo no estoy de acuerdo con la represión, me parece es algo repudiable la represión policial. En las manifestaciones no debería estar la policía. Si no está la policía, nunca hay problemas graves. De modo que estoy totalmente en contra de la represión. Pero en Córdoba, cuando reprimen, la culpa la tienen los gremialistas. En Formosa la culpa la tienen los policías. Es decir, que tenemos una doble mirada, una doble vara para poder medir distintos tipos de situaciones. De modo que ese es un tema que no está en discusión. Es repudiable la represión policial. Pero hay que mirar lo que pasa en Formosa. 19 fallecidos por coronavirus, tienen 1.500 casos de coronavirus. No tienen nada. ¿Por qué no miramos ese ejemplo y lo aplicamos a nivel nacional, por lo menos por 15 días? Y bueno, yo creo que se acerca ese tema. Me parece que en breve Argentina va a tener esa necesidad, porque hoy empezó Chile, Brasil está al borde del colapso, de modo que no va a saltar por encima nuestro el coronavirus y va a irse a Australia. Va a pegarnos acá, va a aumentar la cantidad de casos. Si no, rompería la lógica y la dinámica del virus. Si en la Argentina no nos afecta y tenemos a Chile confinado, de modo que a medida que aumente esa cantidad de casos, yo creo que va a ser necesario por lo menos volver a sellar algunas actividades que son las grandes productoras de casos. Y ahí es donde está en este momento la oposición, diciendo, cuando lleguen a esta instancia, les va a pasar lo mismo que está pasando en Formosa, ¿sí? Que empezamos a hablar de dictadura. Digo, a ese nivel de manipulación y digamos, estamos tergiversando la situación. Es lo que a mí me preocupa. Digo, que la Argentina se quede sin la posibilidad de poder volver a la fase 1 o volver a un confinamiento cuando es la única herramienta, y lo ha demostrado Inglaterra, es la única herramienta que tenemos para hacer bajar la cantidad de casos. Inglaterra el 10 de enero tenía 70.000 casos diarios, ahora está en 4.000. ¿Por qué? Porque están confinados. Alemania igual, están confinados. Y dijeron que van a estar confinados hasta el mes de abril. Ellos lo pueden hacer porque tienen una situación económica distinta. Quizás en la Argentina sea más difícil, pero bueno, ellos se confinan por 4 meses. Nosotros por lo menos lo vamos a tener que hacer por 15 días, porque no vamos a soportar la cantidad de casos. Y allí veo un gran problema político. Es decir, los argentinos nos vamos a enfrentar a este mismo globo de ensayo que estamos viendo en Formosa, se va a producir a nivel nacional en breve, porque es una práctica. Los sanitaristas de la oposición saben que eso va a llegar a la Argentina y se están anticipando de algún modo y están diciéndonos lo que nos va a pasar a nivel nacional si llegamos a decidir volver de fase. Entonces, vamos a volver de fase y yo no tengo duda que va a ser necesario. ¿Será viable poder llevarlo a la práctica? Y Formosa, el éxito de Formosa en la vuelta a la fase 1 va a ser lo que nos marque de algún modo si es viable o no es viable. Digo, ahí es donde está mi gran duda, ¿no? Esperaremos. Bueno, lo de Formosa ya se venía cocinando desde un tiempo antes, desde Nación, Clarín, Infobae, TN, América y todos los canales de la corporación, que nosotros siempre lo nombramos y a veces nos dicen, bueno, pero ustedes ya son fanáticos con la corporación y todo más. Me parece que quedó más que claro la desinformación a la gente. Estos tipos fueron contra la vida de los argentinos y nadie dijo nada. Ahora, en el otro tema, en el tema de lo que está pasando en algunos lugares de la Argentina, Gran Buenos Aires por ahora, donde ya están las variantes de Manaos, de Gran Bretaña y de Sudáfrica.
¿Cuánto tiempo le puede ir a, por ejemplo, Sputnik, que ahora estaba probando la Sputnik Light, que sería de una sola dosis? ¿Cuánto tiempo le va como para modificar la forma de hacerla para que pueda terminar con este virus de California, que es aparentemente el que esquiva los anticuerpos? Es un proceso, para que tenga una idea más o menos, a cada una de las vacunas, y lo dijo el CEO de Pfizer, le llevaría aproximadamente, o a cada uno de los laboratorios, le llevaría aproximadamente un proceso de un tiempo de 3 meses, 3-4 meses, en incorporar estas nuevas variantes. El tema es que el virus está mutando más rápido que eso. Digo, en 3 meses el virus va a volver a mutar. Si no frenamos la cantidad de casos a nivel mundial, y esto está ocurriendo a expensas de 4 o 5 países, no más que eso, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, que entendió y confinó y ha bajado la cantidad de casos, y Europa, Italia es uno de los que se mantiene ahí reticentes a tomar algún tipo de medida. España tiene grandes dificultades políticas porque tiene una derecha, tiene una extrema derecha y muy violenta, que no lo deja tampoco tomar medidas duras. Entonces, el gran problema es que el tiempo que demoran en incluir esas partículas, esas nuevas variantes, está entre 3 y 4 meses, pero el virus en ese tiempo va a volver a mutar. Fíjate que, por ejemplo, esta variante de California es extremadamente peligrosa, te diría que tan peligrosa o más como que la de Brasil. Y la de Brasil se hizo casi prevalente en Brasil. Cuando digo prevalente, es la de mayor circulación, en menos de 30 días. Fíjate que el tema de Manaus, por ejemplo, cuando estábamos hablando del colapso de Manaus, hace 35, 40 días, allá no hace mucho más que eso. Y hoy está distribuida en todo Brasil. Te diría que en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que le faltan todavía esos 30, 35 días a Latinoamérica para que esa sea la cepa prevalente y de mayor circulación. Si vos salías a la ruta ahí en donde están ustedes, en San Francisco, en la zona de San Francisco, las rutas internacionales, la 19, me imagino, debe estar llena de camioneros de Brasil. Y todas las rutas que van hacia Capital Federal están todas llenas de camiones de Brasil. Es decir, que el tránsito con Brasil es fluido, el turismo es fluido. ¿Por qué no podemos pensar que esa cepa ya está en la Argentina y que está en su proceso de incremento en la cantidad de casos? Va a empezar a circular y le va a llevar unos 40, 45 días en ser la prevalente, porque además Brasil no está haciendo nada para frenarla, no está tomando ningún tipo de medida. Bolsonaro dijo, arréglensela, sálvense como puedan, dijo. Ni siquiera lo dijo, no me importa, es un tema que ni le preocupa. Las pocas vacunas que llegan a expensas de algunos gobernadores de estado que las están comprando. Él como estado no ha hecho absolutamente nada. Entonces vos tenés el país más grande de Latinoamérica sin ningún tipo de control ni freno sanitario. Y es un problema porque nos va a terminar complicando a todos. Así es que, resumiendo, digo, vos tenés una situación de que a un laboratorio le va a llevar 3 o 4 meses producir o incorporar esta variante en la vacuna. Tenés que aplicársela a todos los seres humanos de nuevo, porque es un proceso que empieza de cero nuevamente. Al que lo vacunaron con cepas anteriores no le sirve, así que tenés que aplicarle nueva esta cepa. Y es volver a empezar de nuevo. Imagínate en la Argentina que tuviéramos que revacunar a los 2 millones de personas que hemos vacunado ahora. Es borrón y cuenta nueva. Es nueva. Y eso se va a producir cada 3 o 4 meses, que es cuando varía el virus. Ahí la única solución es frenar los contagios. Para frenar los contagios, la única herramienta que tenemos es el confinamiento. Vos desacelerás la cantidad de casos, te permite vacunar y proteger a la gente para esta variante nueva. Digo, no hay otra. Vamos a tener que entender que esa es la única metodología viable. Yo no veo otra, porque si me dijera que por lo menos estas vacunas van a evitar el contagio de estas variantes y que las van a frenar, pero no está pasando eso. No ocurre eso. La baja en la curva de casos está relacionada con los confinamientos. Fíjate, Israel, nos habíamos puesto contentos porque
bajaba la cantidad de internados en terapia intensiva en situación grave, pero ellos tienen la cepa vieja todavía circulando. Cuando les entre a circular la variante de Inglaterra, la de San Pablo de Brasil, la de California o la de Sudáfrica, el 95% de vacunados que tuvieron no les va a servir para nada y van a tener que volver a vacunar con la inclusión de la nueva variante. Es decir que o a nivel mundial se toma una decisión en conjunto y frenamos la cantidad de casos, haciéndole entender a estos delirantes como Bolsonaro, gracias a Dios Trump ya no está más, como Bolsonaro, que tomen algún tipo de medida en contra del coronavirus, o esto va a seguir en progreso. Digamos, no vamos a lograr frenar este virus en breve. Así es que, y en la Argentina me preocupa el caso Formosa porque es el globo de ensayo para tratar de joder a los argentinos ante una posible medida dura que se pueda llegar a tomar en breve, ¿no? Así que... Oscar, tengo un par de mensajes de los oyentes. El primero me dice, o sea que esperamos tanto la vacuna y ahora estamos en el horno porque si viene alguno con una variante, nos podemos contagiar igual. Y el otro mensaje me dice, doctor, si agarra las nuevas variantes a un niño de los que van al colegio, ¿qué puede pasar? Bueno, a ver, en Italia empezaron a tomar medidas el miércoles de la semana pasada a expensas de la variante de Inglaterra porque empezó a infectar. Y mayoritariamente el grupo más afectado es en los niños entre 0 y 9 años. Es decir, que empiezan a hacer, porque el virus es, a ver, no tiene inteligencia, pero tiene un mecanismo de replicación que va mutando, y en esas mutaciones va para distintos lugares. Este virus está como está aprendiendo a hacerse resistente y empieza a afectar a grupos etarios que antes no afectaba con gravedad. Entonces lo que vamos a empezar a ver es un aumento, se está viendo en el mundo, digo, el virus no va a saltar a la Argentina, no va a pasar por aquí y va a decir, son argentinos, yo a ellos, el Papa es argentino, y disculpen que sea un poco irónico, ¿no? Pero tengo que llegar a este nivel para que la gente entienda que el virus no va a ser una excepción con los argentinos porque nos creemos más vivos que el resto del mundo. Está pegando aquí del otro lado de la cordillera. Hoy empezó el confinamiento de Chile, no va a ser una excepción con nosotros el virus. Y en el mundo se está afectando, el grupo etario más afectado es el de los adolescentes y los niños. ¿Por qué? Es muy simple, porque mayoritariamente en el mundo salió UNICEF a decir los chicos tienen que volver a las clases, salieron las sociedades de pediatría del mundo a decir los chicos tienen que volver a la escolarización porque es fundamental para ellos. Salió la OMS a decir a los chicos hay que tenerlos dentro de los colegios. Salió la ONU a decir los chicos tienen que estar dentro de los colegios. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Un aumento de casos a expensas de los niños. Es lo que le está pasando a Italia. Es lo que le pasa al mundo. Entonces, ¿vamos a tener un aumento en la cantidad de casos de los niños? Sí, vamos a tener un aumento en la cantidad de casos de los niños porque hasta hace 15 días en la Argentina los teníamos en nuestras casas, o eventualmente jugando en alguna placita, pero al aire libre, no confinados dentro de un aula donde van a ser sujetos de infección. Entonces, ¿van a aumentar la cantidad de casos en los niños? No tengo duda, no hay dudas de eso. Vos los vas a juntar a los chicos en aulas cerradas y ya tenés en Córdoba 400 denuncias de casos de coronavirus en las escuelas. ¿Nos va a impactar? Sí va a impactar a los niños. Yo no tengo duda de eso. Lo digo con total seguridad porque lo estoy viendo en el mundo. A menos que el virus diga, los argentinos tienen el Papa, lo tienen a Maradona, lo tienen a Messi, voy para otro lado. Eso no va a ocurrir. Entonces, cuidemos a la gente, nos cuidemos porque el mundo se está complicando nuevamente a expensas de estas cepas que no responden a las vacunas. Así que empecemos a tener algunos cuidados, ¿no? Me da la impresión de que el mundo está complicado. No es que yo lo diga, el mundo está complejo. Y esta variante empiezan a hacer estragos nuevamente. Oscar, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido, por darnos este ratito. Las noticias no fueron buenas, ya lo esperábamos porque veníamos adelantando no solamente de que habíamos como
bajado la guardia, nos confiamos y además todo lo que está pasando a nivel mundial y a nivel nacional también con las nuevas variantes ya siendo comunitarias en Argentina. Como siempre, ¿no? Un placer compartir con vos, que explicás y le haces entender a la gente como realmente hay que hacerlo. Yo les agradezco y le quiero decir a la gente que la gente con esto no se tiene que preocupar, pero tiene que conocer del tema, porque si no le explicamos esto no se puede cuidar. Entonces, lo bueno que yo quiero rescatar hoy día es que seguramente hay gente del otro lado que estaba siendo presa de esta pseudo flexibilización, esta pseudo idea que tenemos de que está todo bien, y yo quiero que vuelva a usar el barbijo como corresponde, que siga conservando el 1,5 metros de distancia, que se siga lavando las manos, que siga lavando todo lo que trae del súper como lo hacía hasta ahora, que eso da resultado y que se siga cuidando. Si se cuida va a tener mucho menos posibilidad de infectarse. Ese es el mensaje final. Es decir, que no les llegue un mensaje de alarmismo, sino que les llegue el mensaje que le estamos dando la información como para que se siga cuidando. No se me relajen, no se relajen porque ahí es donde el virus está esperándonos. Nos sigamos cuidando y nos va a ir bien. Es decir, si te lavas las manos, mantener 1 metro de distancia, usás el barbijo, tenés muchísimo menos probabilidades de infectarse. Así que ese que quede como el mensaje final. Y como siempre, gracias Miriam, gracias Marcelo. Gracias. Un gusto charlar con ustedes siempre. Gracias a vos, un abrazo grande. Bueno, así pasaba entonces el doctor